Bueno, me da mucho gusto saludar y platicar con Hernán Terrazas. Él es periodista y analista político en Bolivia, ex vocero presidencial del exmandatario Jorge Quiroga, fue reportero de ECO y consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Hernán, muchas gracias por recibir la llamada, ¿eh? ¿Qué tal, Oscar Mario? Mucho gusto. De un buen tiempo lo vemos entrar en contacto. Desde la Sí. última vez que conversamos ya pasó una elección, ya tenemos nuevo presidente en Bolivia y el presidente anterior está preso. O sea, son muchas cosas que pasan. Muchas, ¿verdad? Porque Luis Arce fue detenido, fue hoy, ¿no? Hoy, o ayer, No, perdón. En- lo detuvieron ayer en la tarde. ayer. Lo detuvieron ayer en la tarde, pero hoy se dispuso, el fiscal pidió su detención preventiva hoy por 3 meses. Eso se definirá en el juzgado mañana. Pero en principio la posición de la fiscalía es que deben ser 3 meses de detención preventiva que permitan continuar investigando y aclarando este caso que presuntamente involucra al expresidente Luis Arce, que es el de desvío de fondos de un fondo indígena a cuentas individuales de dirigentes campesinos alrededor del año 2015. Fue realmente montos millonarios que fueron desviados a cuentas individuales y que eso se ha comenzado a investigar. Ya hay una persona detenida antes que el expresidente Arce, que es una diputada de origen indígena que se llama Lidia Patti. Ayer fue detenido el presidente Arce. Hay órdenes de aprehensión para otras 7 personas que no han sido identificados hasta ahora. Y bueno, este proceso va a seguir, esta investigación va a seguir hasta dar con todos los responsables y sancionar de acuerdo a lo que corresponda según el desarrollo del proceso, ¿no? Es que se llama Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Exacto. Es el fondo indígena, originalmente se llamaba Fondioc. Eh, Fue un fondo que dio mucho que hablar porque en determinado momento se canalizaban recursos para obras que luego no existían, montos millonarios que iban de uno a otro extremo. Se hablaba de que se había construido una escuela, no había la escuela, cosas de ese estilo que obviamente escandalizaron al país, pero que no siguieron el curso legal que correspondía y no se persiguió a los responsables como correspondía, porque obviamente el gobierno anterior no iba a investigarse a sí mismo, ¿no? En el caso del expresidente Arce, no corresponde enjuiciarlo por juicio de responsabilidades, sino en un juicio ordinario, porque estamos hablando de cuando era ministro de Economía, es decir, el año 2015, todavía faltaba un tiempo para que sea presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, sí, lo que corresponde en el caso de este fondo indígena es que tenga un tratamiento en la justicia ordinaria y no vía juicio de responsabilidades, que en algún momento algunos dirigentes de su partido, está bastante solitario el expresidente Arce, solo 2 dirigentes se han pronunciado desde ayer solidarizando con él. Hablaban de que debía ser un juicio de responsabilidades y no debe ser juicio de responsabilidades porque es un caso de 2015 cuando él era ministro. Sí, recordar que el expresidente Arce concluye su mandato en noviembre pasado, luego de casi 20 años de gobierno del izquierdista Evo Morales, del movimiento Más, del 2006 al 2018, y la presidencia de Arce va del 2020 al 2025. Pero bueno, se supo que ambos se convirtieron en rivales en los últimos años y su partido se vio envuelto en divisiones y muchas acusaciones, ¿verdad? Así es, fue una verdadera batalla interna la que protagonizaron Luis Arce y el expresidente Evo Morales en los últimos 2
a 3 años. En realidad lo que estaban disputando hasta cierto punto era la candidatura a la presidencia por el movimiento al socialismo. En algún momento el expresidente Arce quiso ser candidato, quiso apuntarse para la elección, y esto tropezaba con la ambición del expresidente Evo Morales de también ser parte de este proceso, aunque sobre él pesaba una resolución constitucional que lo inhabilitaba para ser candidato, porque ya había sido presidente durante 2 gestiones continuas, y eso lo inhabilitaba para una tercera prácticamente para siempre. Ya no podía volver a habilitarse como candidato. Entonces había toda una tensión interna. Al final el expresidente Arce se hizo con el partido, se hizo con el movimiento al socialismo a través de un manejo de los congresos partidarios. Evo Morales se quedó sin el partido, pero diría yo, perdió la sigla, pero no perdió a los movimientos que originalmente lo respaldaban, y que en la elección del pasado, las últimas elecciones, Evo Morales pidió el voto nulo para marcar una diferencia con los candidatos que habían sido habilitados y que representaban a la izquierda, tanto al movimiento al socialismo como una alianza del pueblo, que era, digamos, las 2 organizaciones de izquierda que fueron habilitadas para participar en la elección. Y Evo Morales consiguió con el voto nulo alrededor del 19% y se convirtió de alguna manera en la tercera o cuarta fuerza de votación en ese proceso electoral. Entonces, toda esta tensión interna obviamente ha ocasionado que la izquierda, después de haber gobernado el país durante 20 años, el movimiento al socialismo, se quede hoy apenas con 10 diputados, no tiene ningún senador, se ha convertido en una fuerza reducida y dispersa y en repliegue. Esa es la situación en la que hoy está el movimiento al socialismo. El presidente Luis Arce detenido, el expresidente Evo Morales prácticamente en una suerte de clandestinidad dentro de lo que es el trópico de Cochabamba, porque tiene una orden de aprehensión en su contra por un delito de estupro y de abuso de menores. Entonces, los 2 líderes de los últimos 20 años están con problemas serios con la justicia. El uno detenido y el otro perseguido por una causa verdaderamente repugnante como es el abuso de una menor. ¿Y esto qué significa para el futuro político de tu país? Mira, es interesante lo que ha ocurrido con las elecciones recientes, donde el ganador ha sido alguien que no se esperaba, que comenzó con una intención de voto muy baja, pero que se convirtió en la sorpresa ya en la primera vuelta y que consolidó ese triunfo de la primera vuelta en una segunda, donde marcó una diferencia con el candidato Jorge Quiroga de aproximadamente 9% de diferencia. Y bueno, eso representó quizás el aire de renovación que el boliviano estaba buscando y al que aspiraba. Es decir, la gente quería no solamente jubilar al MAS, sino que además quería jubilar a los políticos de otras épocas. Es decir, quería marcar una distancia con lo que fue el pasado en todos los sentidos, y entonces elige a Rodrigo Paz. Todos los astros confluyen y son favorables a este gobierno. Rodrigo Paz tiene una mayoría simple en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero los 2 partidos que vienen después, es decir, las 3 organizaciones mayoritarias dentro de la Asamblea, que hacen más de los 2/3 que se necesitan para la aprobación de las leyes más importantes, todas tienen afinidad ideológica, es decir, son de centro derecha o de derecha, y no tienen inconveniente en poder garantizar la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Por un lado, Rodrigo Paz tiene la gobernabilidad en la Asamblea, tiene una expectativa positiva, favorable y optimista de la mayor parte de la población, y además tiene algo que es muy importante, y es que la gente, a pesar de que la situación en Bolivia es de una profunda crisis y que hay demandas y necesidades muy urgentes, está dispuesta a darle tiempo
a darle tiempo al presidente para que comiencen a generarse algunos resultados. La magnitud de la crisis es muy profunda, las medidas que hay que asumir sin duda van a ser duras, la gente está a la espera de esas medidas, pero sabe que las soluciones no van a llegar de la noche a la mañana, que eso va a tomar tiempo, y en esa medida el presidente goza de cierta tolerancia de la ciudadanía para que los resultados de su gobierno se vean en el mediano y largo plazo. Entonces son tres factores que son favorables al gobierno de Rodrigo Paz. El cuadro económico es realmente heredado de los gobiernos del MAS, es devastador. Es un estado, como lo ha descrito el presidente, es un estado quebrado. Ha utilizado términos incluso como la autopsia que hay que hacer en este momento a instituciones que prácticamente han sido destruidas. Las reservas del Banco Central en Bolivia se han reducido a menos de $100 millones en divisas y a 2,5 toneladas en oro. Realmente es una situación catastrófica que no se ha vivido ni en los peores tiempos, hace 40 años, cuando teníamos procesos hiperinflacionarios complejos. Quizás esta crisis heredada es la peor en la historia de los últimos 100 años en Bolivia, por la profundidad que tiene y por la dificultad que implica el poder reactivar el país en el corto plazo. Hernán, pero estarás de acuerdo que eso se está repitiendo en el mapa latinoamericano. Los gobiernos de izquierda han sido corruptos, mentirosos, han traicionado al pueblo. Y bueno, pues tú ves lo que está sucediendo pues ahí en tu país, en Ecuador, en Bolivia, lo que viene en el Perú, en Chile, lo que muy probablemente venga en Colombia, ya nos hable de Argentina. Todos estos políticos de izquierda han sido unos farsantes, cínicos y mentirosos, ¿no? Ha habido una gran impostura y yo creo que el desaliento de los bolivianos es muy grande, precisamente porque hace 20 años, cuando llega Evo Morales al poder, uno pensaba que iba a producirse un cambio, que iba a haber mayor inclusión social, menos discriminación, que íbamos a superar muchos de los males que se habían acumulado en un país con una población indígena muy importante. Perdón. Y no solo eso, te interrumpo. Cuando gana Evo Morales la elección, decían, si no la respetan, se arma una guerra civil, ¿te acuerdas? Sí, no, durante gran tiempo se vivió bajo una gran amenaza, ¿no? Yo recuerdo eso, y en sucesivas elecciones posteriores a la primera de Evo Morales decían eso, él o el desastre, él o la violencia. Y había mucho de eso y se generaba un temor, y el temor era lo que influía para direccionar también el voto de la gente, porque se creía que solo con Evo Morales íbamos a gozar de estabilidad social. Tuvieron la fortuna, la suerte, de que la coyuntura de precios de las materias primas externas fue absolutamente favorable durante su gobierno, y ingresaron alrededor de 60, 70 mil millones de dólares en ese periodo, que hoy, que ha sido una cifra inédita, que el país no había tenido esos ingresos en los últimos 70, 80 años, pero si hoy uno ve qué ha pasado en Bolivia y se da cuenta de en qué situación estamos, está claro que se robaron y que se llevaron la plata que entró en cantidades enormes al país en estos 20 años. Y estamos recién viendo la punta del iceberg con este tema del caso del Fondo Indígena que ha involucrado al presidente Arce. Seguramente en el camino habrá otras investigaciones en otras instituciones donde ha habido este saqueo a los recursos públicos. Y yo recuerdo muy bien, y eso es muy doloroso, porque hay una máxima indígena aymara que habla del no robar, no mentir, etcétera, que parecían los principios de una nueva filosofía que iba a aplicarse desde el momento en que un indígena asumía la presidencia del Estado en el 2006. Y uno decía, bueno, de repente hay un cambio profundo, una suerte de revolución moral, pero lo que hubo fue todo lo contrario. Y realmente, como bien decías tú, fue una estafa al país.
Pues a ver si la sociedad aprende la lección, ¿no? Pues sí, eso es, y yo creo que para que los políticos también deben aprender la lección para no volver a que ese tipo de gente hechice nuevamente a los sectores populares y vuelva a tener seducción sobre las mayorías. Ese es el problema también, porque cuando fracasan los proyectos políticos de centro o de centro derecha, obviamente la balanza se va inclinando poco a poco hacia la izquierda y eso también es resultado de los problemas que tienen los gobiernos democráticos, de centro, etcétera, ¿no? Entonces, son varios los factores que inciden y que deben contemplarse para evitar que esto vuelva a producirse en nuestros países. ¿Y sabes cuál es un factor que inhibe el cambio? La inmunidad y la impunidad. Eso yo creo que es muy importante, Totalmente, totalmente. No, cosa y que yo te digo, no se afortunadamente no trata se de da ajustar en el... cuentas, no se trata Sí, de vengarse, ¿no? De lo que se trata efectivamente es de hacer justicia y de aquellos que cometieron delitos en el ejercicio del poder paguen las consecuencias de sus actos por la vía legal. Eso es lo que tiene que hacerse. Entonces, si han habido innumerables hechos de corrupción durante los últimos 15, 20 años, tendrán que ser investigados y los responsables castigados. Eso forma parte de la construcción democrática. así es, Hernán. Se nos termina el tiempo. Es un honor y un gustazazo platicar con un analista, periodista tan preparado y tan claro como tú. Esperemos que sea, pues, no la primera, porque han sido varias, pero que sigamos en contacto, si nos permites. Encantado, encantado, Oscar Mario, con mucho gusto. Te mando un abrazo. Hernán Igual para Terrazas, ti. periodista y analista en el Ecuador.